Bueno, bienvenidos una vez más a nuestras sesiones de tutorías virtuales de los días martes a las 8 de la noche, siendo hoy 24 de octubre del año 2017 y siendo la hora las 8:02 de la noche. Damos inicio a esta sesión que será breve, pues constituye una sesión de repaso y dependería de la asistencia y de la participación de las personas que se encuentren en el aula. Si no hay participación o dudas necesarias para aclarar, pues eh, la duración de la sesión va a ser pues corta. Bueno, la sesión de hoy le hemos dado el nombre provisional de sesión de repaso, la sexualidad en los bordes del humano. ¿Por qué le hemos dado este título? Porque durante todos los momentos de aprendizaje que hemos tenido en el aula desde la unidad 1 y ya pasando y finalizando la unidad 2, hemos podido evidenciar que la sexualidad o lo que es sí, la sexualidad en el ser humano se diferencia de manera notable de lo que puede ser la sexualidad en el animal. En algunas tutorías presenciales que llevamos a cabo en la unidad 1 podíamos dar el ejemplo de que todo este conjunto de prácticas que hemos evidenciado y de teorías que hemos evidenciado a lo largo de las sesiones no se presentan en los animales, sino hay un fetichismo del animal, digámoslo así. Y en el caso del hombre, entonces la sexualidad presenta un conjunto diverso de formas, desde la histeria de conversión, que podíamos ver en la primera unidad, que era la capacidad o la conversión de la energía psíquica a una parte del cuerpo, transformándose así entonces una satisfacción sexual directa, supongamos un orgasmo normal, transformándose por ejemplo en espasmos musculares en el área abdominal. Entonces, en el ser humano se dan este tipo de transformaciones. También se dan estas transformaciones, pues en la histeria es más evidente, pero también como observamos en ese momento en la neurosis obsesiva, aparece esta transformación dependiendo de ciertas causales históricas del sujeto. Posteriormente hemos podido evidenciar que esta estructura de la transformación, que esta plasticidad de lo sexual en lo humano, se presenta en lo que se denomina con Freud las perversiones. En este punto, pues es necesario que ustedes hagan pausa de los conocimientos que se tienen en la vida cotidiana y en la formación de cada uno de nosotros para poder comprender qué es lo que está diciendo Freud con perversión. Entonces, en las perversiones, según como las entiende Freud, también se da esta situación estructural que aparece en la histeria y en la neurosis obsesiva. Y ello es, como se vio en los videos anteriores, es relacionado por Freud con la sexualidad infantil por unas características específicas que se hallan explícitamente elaboradas en la conferencia 21. Es decir, ¿por qué Freud puede decir que lo que hay en la niñez es sexualidad también o es perversión? Si usted tiene como objetivo criticar esta posición de Freud, es decir, criticar la propuesta de que en la infancia también hay sexualidad, es pertinente que vaya a este texto, lo repase, pues allí Freud está exponiendo qué se entiende por decir que en la infancia ya está en la perversión.
y dejando de lado todos nuestros presupuestos y que a veces prejuicios. Entonces en esta sesión intentaremos de nuevo, en todas las 2, 3 sesiones anteriores hemos realizado una suerte de resumen y una orientación hacia dónde vamos. Necesitaremos algo similar y dependiendo de la presencia de estudiantes se llevará a cabo cierta dinámica. Como siempre, pues les damos la bienvenida a todos. La sesión virtual pues tiene la misma estructura, vamos a hacer una presentación, ya la hemos venido haciendo. Posteriormente vamos a tratar el tema y si hay estudiantes y hay participación, pues se formularán y aclarar las dudas necesarias. Esto es como todo lo que hemos hecho nosotros en la unidad 2. Faltarían los componentes que se presentaron en otras diapositivas de la clase pasada y la antepasada de la histeria y de la obsesión. Pero entonces nosotros hallamos aquí como una relación de conjunto entre todos estos términos. La sexualidad infantil. ¿Qué entender por sexualidad infantil? Freud lo propone cómo entender la idea de la sexualidad infantil en la conferencia 21, a la que le remito de nuevo, le remito al menos a la tutoría que llevamos a cabo en esta ocasión, sobre qué puede entenderse por sexualidad infantil. Es necesario evidenciar que hablar de sexualidad infantil no debe entenderse con los términos que el adulto entiende la sexualidad y todos los componentes que él desarrolla. ¿Sí? Ya hay una modificación estructural de la misma y sin embargo se mantiene ella. Pero en la sexualidad infantil o en la etapa de infancia, de la infancia se desarrollan un conjunto de teorías sexuales. Estas teorías sexuales quieren responder a diferentes afanes del sujeto. Principalmente, si recuerdan la primera unidad, mencionábamos que hay un impulso inconsciente que quiere salir. Este impulso esto es una forma simplemente de presentar esta situación. Este impulso que quiere salir es desviado por la represión y al ser desviado se crea un síntoma, una formación sustitutiva de ello. Algo similar se plantea en el texto de sobre teoría sexual infantil, porque se evidencia que lo que ocurre es que la instancia de los padres o los papás reprimen cierto saber o cierta al menos intención del saber del niño, reprimen esta que quiere salir, esta pregunta por la sexualidad que quiere aparecer, es desviada entonces por la represión y al ser reprimida y no desaparecer, como mencionábamos, nada desaparece, se transforma y esta transformación es lo que se va a presentar como teorías sexuales infantiles. Estas teorías sexuales infantiles, sin embargo, Freud dice que no llegan a la verdad de la pregunta sobre la sexualidad y la procreación, pero sin embargo contienen un fragmento de esa realidad. Cuando Freud menciona que contienen un fragmento de esta realidad, un fragmento de verdad, está mencionando que lo que se evidencia en cada una de estas teorías no es la realidad de la relación sexual, sino la realidad de la etapa del desarrollo libidinal en la que se encuentra el sujeto. Dicho en otras palabras, lo que se presenta, por ejemplo, en la teoría de que los niños nacen por la alimentación y nacen a través de la defecación, no está diciendo la verdad sobre la procreación, sino que está diciendo la verdad sobre lo que es la etapa anal, ¿sí? O el momento anal en el que se encuentra el niño. Ese es el fragmento de verdad que se presenta en las teorías.
Las teorías son por lo menos tres teorías que se mencionan allí y diferentes lugares de complemento de las mismas, ¿sí? Entonces a la teoría, por ejemplo, sádica, le acompaña de ladito o como ahí en el mismo momento, entre comillas, la idea de que del jugar a la mamá y al papá, ¿sí? Entonces, las teorías sexuales ocurren por un mecanismo de represión, generan teorías dependientes de la etapa en la cual se encuentra el sujeto y ese es el fragmento de verdad que contiene. En la perversión, como veíamos, sobre todo en la unidad, hace la primera actividad de esta unidad, es que no hay una relación necesaria entre el objeto y la pulsión y el impulso, ¿sí? No es necesario, como se mencionaba en ese caso, que el hombre se sienta necesariamente atraído por la mujer, ni que necesariamente vaya a procrear. No hay una relación como anudada entre estos dos términos, sino que lo que se da es una suerte de relación libre, ¿sí? Que se puede desamarrar en cualquier momento un objeto y colocarse otro en su reemplazo. Eso es como la estructura de lo que puede pensarse que es lo que nos permite observar la perversión. Y eso es lo que a Freud le permitió evidenciar el problema de la inversión. Es decir, el problema de la inversión para Freud lo que abre es la posibilidad de comprender esta situación del carácter plástico de la pulsión. No le interesaba tanto saber sobre el carácter genético, cuando Freud en un fragmento dice que no basta con mencionar si el objeto es innato o si la inversión es innata o es adquirida. De ello podemos concluir que lo que Freud está diciendo es que no importa, es decir, para abordar el problema de la inversión, no importa preguntarnos si hay una herencia genética o una influencia externa del ambiente, sino preguntarnos por ese carácter plástico de la pulsión. Es decir, Freud apunta a otra cosa. Cuando menciona entonces eso, eh, podemos concluir que, que para abordar el problema de la inversión no es, em, digámoslo de cierta forma, necesario saber si, si hay un problema genético en ese aspecto o si hay un problema de influencia del medio, sino que de lo que se trata es de poder establecer cuál es el carácter de esa pulsión. Es decir, que el problema de la inversión sexual no logra ser solucionado en términos de la herencia genética o de la influencia de factores externos al sujeto, sino que se tiene que pensar de otra forma y eso es lo que propondrá después. Con la perversión también pudimos encontrar que las zonas erógenas, por ejemplo, son, por decirlo de alguna forma, son maneras de tratar a una parte del cuerpo como si fuera los propios genitales, ¿sí? No podemos pensar que las zonas erógenas no son sino eso, ¿listo? Que se trata a una zona específica del cuerpo como si fueran los propios genitales. Dentro de dentro del problema de las perversiones, pues ustedes encuentran diferentes, digámoslo así, tipos de perversiones.
tanto las transgresiones anatómicas como los cambios de objeto. Y cada uno de estos problemas lo que nos permite a nosotros observar es justamente el carácter plástico de la pulsión, ¿sí? Este carácter plástico de la pulsión lo que evidenciará, como ha podido evidenciar durante varias sesiones, que la sexualidad es una construcción que depende de la historia del sujeto. Es decir, que si bien no estamos hablando aquí del carácter externo, de la influencia externa, sí depende cómo el sujeto asuma ciertos eventos a partir de su propia construcción psíquica. Eso lo podremos evidenciar sobre todo en la siguiente unidad, al inicio con un caso de psicogénesis de homosexualidad femenina. La existencia de tanto la inversión como el masoquismo como el fetichismo lo que permiten concluir es que la sexualidad es una construcción que depende de la historia del sujeto, es decir, de cómo el sujeto ha asumido ciertas realidades dentro de su historia. Entonces, la persona que fue, pongamos el ejemplo, una persona que crece en la institución militar, dos personas, una persona de ellas eh, pues, sale de esa institución, entra como heterosexual y sale como heterosexual sin ningún inconveniente. Otra persona asume las diferentes situaciones sin que le haya pasado, digamos, nada grave, pero asume las diferentes situaciones de esta misma historia, de esta misma circunstancia, de una forma particular a él. ¿Sí? Es decir, depende de su propia historia, la construye y la construye él mismo de forma inconsciente. Entonces, las perversiones permiten llevar a eso. Las transgresiones anatómicas, tal como, digamos, se habló ahorita de la zona erógena, las transgresiones anatómicas consisten en poder considerar una parte del cuerpo como si fueran los genitales. Y es decir, que se le dé una relevancia completamente a, supongamos, a los pies, que pueden ser también una zona erógena, desconociendo pues el papel de la genitalidad. Y entonces todo eso se aparece allí. Y ello pues, con lo que acabamos de mencionar de la perversión, aparece el problema del carácter, que es de la última unidad, es decir, cómo ciertas situaciones históricas del sujeto vienen a hacer que se determine una forma precisa del carácter. Lo que hay es una conversión de las pulsiones. Entonces, la persona que se encuentra, que tiene, esa es la idea de Freud, la persona que tiene una disposición ahorrativa en extremo, como en algunos programas actuales de televisión se puede evidenciar, eh, para Freud lo que ha tenido lugar allí es en su historia, es una preeminencia de la zona anal, pero una posterior represión sobre esta situación anal, una posterior, es decir, en la infancia, posteriormente al niño se le reprime eh, ese privilegio que le da la zona anal, al reprimir como esa transgresión ahí que está haciendo el niño, se le reprime por una instancia de autoridad y esa represión viene a modificar esa primacía de lo anal y la transforma, la convierte o la invierte en este caso, una expresión diferente a la relación con las heces fecales y es la necesidad de ahorrar o de retener el dinero. Entonces, en lugar de retener las heces, el sujeto retiene su dinero.
Sí, eso es más o menos lo que ocurre con el carácter, tanto en este como en los otros tipos de caracteres. El punto con las acciones obsesivas y las prácticas religiosas es que lo que se evidencia allí en las acciones, en las prácticas religiosas es una relación de proporcionalidad con con los rituales mismos que se elaboran en una religión. Entonces, la persona religiosa y la persona que sufre de síndrome de neurosis obsesiva no pueden dejar de realizar ciertos rituales porque esto les ocasiona un, una angustia notable. Entonces, pues Freud encuentra esta analogía, ¿sí? Analogía que depende también pues de cierto posicionamiento del sujeto con respecto a su historia, como se pudo ver por ejemplo en la unidad uno, de qué dependía justamente la existencia de la neurosis obsesiva, de unas condiciones específicas que eran principalmente el haber encontrado un placer en una acción sádica que se ejecutó de niño, ¿sí? Y entonces todo esto nos va a dar pie para finalizar en la unidad 3 con el inicio de la misma unidad 3, que es poder leer un caso clínico que presenta Freud, que se llama Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, que ya se encuentra en el aula, para evidenciar cómo, por ejemplo, esta chica, que venía siendo una persona heterosexual normal, sin ningún tipo de enfermedad orgánica, sin ningún tipo de inconveniente, por un evento específico que ocurre en su vida, se transforma inmediatamente en homosexual, ¿sí? Es decir, ha asumido una situación de su vida, algo en su vida es leído por ella de tal forma que la estructura misma de su deseo se modifica, ¿sí? O sea, se evidencia un carácter plástico en la pulsión. Hacia allí es donde vamos, de estos lugares es de donde venimos, y es pertinente que más allá de lo que puedan oír en este video chat, consulten ustedes los textos, es sobre los textos principalmente a partir de los cuales se realiza la evaluación, el parcial. Estas explicaciones son solo un adendum, son solo un agregado, pero lo principal siempre va a ser los textos base que tenemos nosotros. Nuestro caso de Freud. Estos son agregados, repito. Vuelva a los textos, susténtese en los textos y a partir de los mismos, a partir de su reflexión, recuerde que lo que siempre queremos es que usted pueda reflexionar, no se trata de aquí simplemente de relatar de nuevo algo que ya está escrito, sino que usted reflexione y a partir de eso construya algo y es a partir de esa construcción desde la cual usted va a obtener algunas herramientas que quizás o quizás no puedan servir para su práctica clínica. Eh, Eso ha sido todo por el día de hoy. Repito, era corta mi intervención. Si hay alguna de las tres personas que tenga alguna duda, podemos proceder al momento de la reflexión con ustedes y conmigo y con nuestros materiales. Entonces, pueden escribir por el chat o me avisan y les damos el micrófono, lo intentamos de nuevo. Listo, Amparo. A ver si soy capaz de darle el micrófono. Intente activar el micrófono, Amparo. Ya está como moderadora. Quería que intentara activar el micrófono. Listo, ahí sí me ¿Listo? dice, profe. Listo, sí, señora. Ay, yo tiempo diciéndole, profe, hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué más? Es que el chat no sirve.
Está Ya, desactivado. ¿no? Ah, bueno, listo Sí, ya. Sí. Yo tenía una duda, profe. sí. El parcial va a ser, o sea, el tema de la recopilación de las tres unidades que hemos visto o de la segunda unidad. Nosotros solo hemos visto dos unidades, ¿no? La unidad uno y la unidad Y la 2 cada tercera unidad. la vamos a empezar a ver. Sí, la vamos a empezar a ver después del parcial. Entonces, el parcial es sobre la unidad 2 Sigmund Freud, y las tres actividades que tienen que ver con la perversión, las teorías infantiles y el tipo de carácter. Son Ah, las tres vale, actividades que se entonces han sí. dejado, ¿sí? Para esta unidad 2. Solo entraría la sexualidad infantil, la perversión, el carácter, lo que son las transgresiones y las perversiones, ¿sí? Sí, sí, todo lo que hemos visto en la unidad 2, esas cositas como de la actividad 6, 8 y 10, si no estoy mal, ¿sí? De esta unidad 2. Ah, vale, profe. Profe, ¿el parcial desde qué horas a qué hora se puede presentar? Sí, yo lo voy a dejar desde ya está habilitado. Creo que ya lo pueden ver la habilitación, es decir, todavía no Sí, está para que profe, es ustedes que lo chequen. nosotros, eh, Sí, mi grupo es el que, completo, mi salón completo, tenemos prácticas el sábado y entonces sí, estamos todo el día en la universidad y nosotros salimos a las 6 de prácticas. 6 de la tarde. Sí, señor. El parcial va a estar habilitado desde el viernes a las 6 de la mañana hasta el sábado a las 11:55 de la noche. Ah, desde el viernes. Ah, bueno, profe, Sí. perfecto. Sí, porque ya me habían avisado de esta situación, de que Sí, tenían porque el prácticas. sábado sí nos queda muy complicado después de prácticas. No, sí, entonces desde las 6 de la mañana del viernes, de este viernes, es decir, esos viernes, 20 eh, veintisiete. viernes 27 a las 6 de la mañana hasta el sábado 28 a las 11:55 de la noche. Ya tienen bastante tiempo, es una hora la que van a tener, pero es un solo intento. Entonces, son solo 10 preguntas. ¿Listo? Sí. Ah, ¿Listo? bueno, profe, gracias. Esa era la única duda que yo tenía. Listo, Amparo. Muchas gracias, ¿yo? Muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda que quiera que intentemos resolver lo, si lo logramos? Dora, Joao, María. La sesión de hoy, repito, era corta y depende de ustedes si tienen alguna duda que bien sea de los procedimientos o de los contenidos. Dora. Listo, Dora, si quiere activa el micrófono y ahí la intentaremos oír. O si quiere escribir por el chat. Solo cuestión de activar el micrófono. Quizás allá abajito encuentra el micrófono. En la parte de abajo me pide la foto de uno del micrófono o por el chat. Buenas noches. Listo. Hola Dora, ¿qué más? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, profesor, por fin pude participar Sí, señora. porque muy bonito, muy interesante los chats, pero entonces así es como mejor para uno poder colocar las dudas de una vez. Claro, claro, claro. Bueno, profe, pues sinceramente yo tenía una pregunta de todo lo que vi en los escritos de Freud. Sí, señora. Y es cuando esto trata de decir que Freud practicó todos estos tratamientos y que hizo toda esta clase de análisis con todos los Ujú. pacientes, pero que él quería dejar claro que no podíamos usar una técnica para todo el mundo porque la técnica psicológica de cada persona es diferente. Entonces, Sí. ahí es donde yo digo, bueno, pero entonces la técnica del psicoanálisis en sí sí es una sola, pero se practica diferente con cada
con cada sujeto. Entonces, no, Pues no, digamos, el psicoanálisis sí su protocolo y su forma de actuar es solo uno, que es la asociación libre, ¿sí? La asociación libre consiste en que el sujeto vaya produciendo un conjunto de palabras o como se llama actualmente de significantes y el psicoanalista haga algunas intervenciones puntualizando, digamos, esos significantes. Entonces, la cura en este caso, más que del analista, viene del mismo sujeto y es el mismo el que va construyendo y el analista es una suerte de persona que enfatiza ciertos lugares de su historia, ¿sí? Que le dice, se dio cuenta de lo que acaba de decir o trata de interpretar cierto sueño de la persona y de esta forma, pues al final de lo que se trata es que el sujeto pueda decirle a su analista que ya no lo necesita, ¿sí? porque ya lo Entonces, tiene claro. sí, O sea, en sí lo que es la técnica de la psicología, ¿cierto? la técnica es la de la asociación libre, ¿sí? Es decir, no se trata de empatía, no se trata de mirar al paciente con los ojos, Sí, ojo a ojos, no se trata de darle técnicas, no se trata de, ¿sí? Es decir, señor. se trata de una construcción diferente, Mm, ¿sí? sí, señor. Ahora con lo del carácter, pues no sé si me quedó bien el análisis y el resumen que hice, porque yo lo entendí de que de acuerdo a las experiencias, como se me acabó de resaltar, esto se tenía el carácter en el sujeto, pero entonces, de acuerdo a todo esto, él formaba su carácter, pero tiene Sí. que ver la historia y tiene que ver las experiencias que vivió, pero también tiene que ver las represiones que tuvo y Ujú. ¿cierto? Sí, claro, digamos, es el sujeto, la historia del sujeto, pues es no solo lo que le pasa a él, sino es lo que él interpreta desde siempre, desde pequeñito, eso que le pasa, ¿no? Desde siempre el niño está interpretando cosas. Entonces, por ejemplo, si al niño se le muere la mamá, pensemos como si fuéramos el niño, ¿sí? El Sí. niño no va a puede interpretar esta pérdida de la mamá o del papá o de la persona que quiere como si él fuese responsable, como si él no hubiese logrado hacer algo para evitar esta muerte, como si él fuese, como se llamará después, el falo de la madre, el que quiere completar siempre a la madre. Y Ah, eso va a persistir, por ejemplo, en el niño. Entonces es la persona que si le sucede algo malo, ya supongamos una enfermedad, un despido o algo, a alguien o a él se va a sentir muy mal también, es decir, va a repetir el comportamiento inicial porque ya lo ha formado como su carácter. Así no es, digamos, necesariamente eh, que siempre sea, pero la forma de ser en la que se ha posicionado es esa. ah, Entonces, depende de lo que le sucede, pero no solo de eso, porque como decíamos, la, la, la solución a los problemas no es si es innato algo, si algo es adquirido, sino en este caso podríamos pensar cómo el sujeto con algo que le pasa lo lee de determinada forma. Entonces a una persona que la esposa digámoslo coloquialmente, le puso los cachos, pues a una persona no le importa y ya, vive normal. A otra persona esto lo puede llevar a una situación dramática de vida, ¿no? Entonces, como dos personas diferentes en un mismo contexto van a vivenciar la misma experiencia de formas completamente opuestas, ¿sí? sí, señor. O sea que en la castración viene también en la sentir un poco de culpa, como en el ejemplo de la castración, Sí, cuando, cuando nos colocó el ejemplo este de de Goku. sí, señor. Sí, Entonces, sí, la oigo, qué pena. ahí es parecida esa castración como a sentido de culpa del niño que permanece en él. Pues puede ser, ¿no? Es decir, sin embargo, ahí recuerden que lo que pasó con Goku es, en el videito que observábamos, es que Se él sorprende. va, sí, pero él se sorprende porque la persona que lo está cuidando y, digamos, y amando en ese momento,
La que lo cuidó y lo amó en su momento de infancia, además la historia de Goku es que el abuelito lo rescata de morir prácticamente, y ese Sí, abuelito pues crece con él, ta, ta, ta. La eso, persona que ahora más grande lo cuida y que, digamos, entre comillas, ocupa el lugar de su abuelito, sí, debería tener como las mismas cosas que el abuelito. sí. Entonces Goku va y no lo tiene, pero eso es lo que nos está diciendo más allá de si el pequeño Goku está preocupado por los genitales o no, es que, digamos, la instancia de protección para Goku se vuelve la instancia masculina en este caso. Y esperaría que esa instancia que le ha protegido mm, mantenga todas sus propiedades, por decirlo de alguna forma. Sí, Cuando eso no sucede, pues Goku se angustia porque pensemos como si fuéramos el inconsciente de Goku. Pues entonces, si esa persona que lo está cuidando ahora no tiene lo que tenía, algo ha perdido y quizás de pronto allí lo que se pone en riesgo es la protección misma de esa persona hacia mí. ¿Sí? ah, ya. Ahí es un poquito como tratar de desenredar, eso es lo que intenta hacer Freud cuando en la conferencia 21 habla del Edipo, como tratar de desenredar qué es el Edipo, por qué se da y todo esto. Ah, ¿Sí? bueno, señor, voy a mirar más eso. Sí, listo, doctora. Cualquier cosa, yo sabe que ahí estamos a su disposición. Gracias, profe, le agradezco mucho. Muchas Listo, gracias. Dora. Gracias a usted. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O algo que quiera que intentemos resolver? Nada. Recuerden que actualmente está la evaluación docente y cierra el sábado y sería apropiado que ustedes pudieran hacer la evaluación docente de este curso para yo saber qué cosas estoy haciendo bien y en qué cosas también debo mejorar, porque sé que debo mejorar en muchas cosas para, para poder transmitir toda esta situación del psicoanálisis. Entonces, eh, les agradezco mucho su participación en esta evaluación docente para poder yo también retroalimentarme a partir de sus, de sus comentarios y de sus impresiones de la asignatura. Hay solo plazo hasta este sábado, entonces les agradezco a las personas que lo puedan hacer, se tomen 5 minuticos de su tiempo, no se gastan mucho más y beneficia todos los procesos que la universidad está llevando a cabo para ir mejorando poco a poco. ¿Hay algo más? ¿Alguna pregunta? ¿O podemos dejar por el momento acá? Bueno, parece que no es más. Les agradezco. Recuerden que ahorita en esta semana pues ya tenemos el parcial. Va a ser viernes 27 a las 6 de la mañana hasta sábado 28 a las 11:55 de la noche. Agéndense para el parcial, no va a haber más oportunidades, van a ser bastantes horas que estará disponible, entonces no lo hagan a última hora porque saben siempre que la congestión dificulta un poco la transmisión de los datos en las redes, entonces háganlo lo más pronto que puedan. No hay más oportunidades para ello. Recuerde que si no presenta el parcial, deberá presentar excusa justificada del mismo y proceder según los protocolos establecidos por la universidad. Les agradezco una vez más su participación, la atención que me han prestado. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden que siempre estoy allí en el correo y en el aula institucional en el aula virtual para cualquier inquietud o necesidad que puedan ustedes tener. Muchas gracias y muy buenas noches.